El Sermón del Monte, capítulo 7. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En el capítulo 7 del Sermón del Monte, el Señor Jesús le da un giro brusco al sermón, a la predicación, puesto que los capítulos 5 y 6 Él trata más con nuestras situaciones personales, trata con nuestro interior, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra personalidad. Y en el capítulo 7 ya el giro se dirige hacia nuestro trato con los demás. Por eso Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es que la verdad, Él nos recomienda que no juzguemos, que nos evitemos de juzgar, porque inmediatamente vendrá sobre nosotros el juicio del Señor, y no solo del Señor, sino de nuestros pares, de los que nos rodean. Así que lo más indicado sería no juzgar. Pero no nos prohíbe el Señor hacerlo, sino que nos dice que cuando juzguemos, hagamos un acto justo, juzguemos con juicio, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Generalmente nosotros utilizamos el juzgar como para hacernos parecer justos delante de los demás, y eso nos convierte automáticamente en hipócritas y hipócrifes, en actores, en gente que dicen pero no hacen, que reflejan una fantasía y no la realidad de lo que son en su interior. Seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que nosotros tratemos más bien de juzgar con amor, con bondad y con misericordia, para que asimismo seamos juzgados. Pero igual la recomendación del Señor es que no juzguemos. Sí debemos tener discernimiento al respecto de quienes están actuando bien y quienes mal, y llamar la atención a algún hermano, primero en lo personal, después en la congregación, y finalmente expulsarlo de la congregación, como dice el Señor, si hace caso omiso a la exhortación, al llamado de atención. Pero es muy delicado juzgar en realidad, y debemos evitarlo, so caso que sea inevitable. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, en este acto de juzgar, de levantar juicios con los demás, nosotros cometemos un error frecuentemente, y es que hemos estado pecando de alguna forma que es la misma forma en la que juzgamos el pecado en los demás. Quiero decir, o dicho de otra forma, en algunas ocasiones estamos cometiendo un pecado y juzgamos a los demás por el mismo pecado, pero no vemos que nosotros también lo estamos cometiendo. Y es que en el caso nuestro, la paja se puede convertir en una viga gracias a que nosotros ya conocemos de la palabra. Entonces esa pajita se amplifica hasta convertirse en una viga en nuestro propio ojo. Y es por eso, por ser una viga figuradamente, que nos deja ciegos. O sea, se amplifica el pecado y nos deja ciegos y no nos deja ver. Pero no me explico cómo somos capaces en esa ceguera de mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. El Señor Jesús también hace mucho uso o echa mano del humor, de lo jocoso. Y esto precisamente en sus sermones lo hace para que las predicaciones y su palabra sea muy eficiente. Por eso a los predicadores se nos recomienda también de cuando en vez hacer relajar un poco a los escuchas y hacerlos reír. Es un buen método. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Sí podemos nosotros sacar la paja del ojo de nuestro hermano en algunas ocasiones, pero primero debemos revisar nuestros ojos y saber si es que nosotros estamos ciegos, si es que ese mismo pecado nos ha causado ceguedad. Debemos tratar primero con nuestros ojos, y como hablábamos en el capítulo anterior,
El ojo es la ventana del cuerpo, es por donde entra la luz. Debemos tratar sobremanera de que nuestros ojos estén claros y que no haya pajas en nuestros ojos y pecados pequeños, y muchísimo menos pues que haya vigas, que son faltas grandes, porque eso nos va a causar ceguedad. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. La paja del ojo de tu hermano, claro, correcto. Nos convertimos en hipócritas, que decimos pero no hacemos, o que decimos que hacemos pero mentimos porque no estamos haciendo, y por eso el Señor siempre va a juzgar a estas personas como hipócritas, los que juzgan pero caen bajo el mismo juicio y se encuentran culpables. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Acá Jesús está comparando a los perros con los hermanos que son muy críticos, y a los cerdos o a los puercos los compara con los hipócritas. Entonces se refiere más a las personas que están en la iglesia, en la congregación, o que son cristianos. En realidad los de afuera son fríos, con esos debe primero tratar el Señor, y tengámoslo por seguro que si en nuestra labor evangelística vamos a tratar con personas que vienen de afuera, a esos el Señor ya les ha preparado el corazón. La obra la inicia Él. Nosotros edificamos sobre los fundamentos que ha echado el Señor. Así que aquí trata más con las personas que ya conocen de la palabra. Por eso, repito, se refiere a los perros como a los críticos y hermanos que no avanzan por su crítica destructiva, y a los cerdos por los hipócritas, en realidad por los falsos, por los mentirosos. Y si nosotros vamos a lanzar nuestras perlas delante de ellos, pues las van a pisotear, se van a volver y nos van a despedazar. De hecho, tanto perros como cerdos aquí pueden entrar en el nivel de los tibios, y a esos tibios el Señor, según Apocalipsis, el mismo Jesús los escupirá de su boca. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Acá se refiere el Señor más que todo a la oración, de ahí el subtítulo, la oración y la regla de oro. Entonces, a lo que pedimos orando, a lo que buscamos orando y a lo que hallamos orando. Lo que pedimos siempre va a ser nuestras peticiones para nosotros, para nuestra vida. Los que buscamos también siempre va a ser la voluntad del Señor para que se haga nuestra vida. Y lo que llamamos es a la puerta, o sea, tocamos la puerta, tocamos la puerta y es tocar la puerta del reino de los cielos. Así que pedimos para nuestras peticiones, buscamos la voluntad del Señor y llamamos a la puerta del reino de los cielos. Y todo esto se refiere al Señor en oración, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estas son pues las recompensas para el que pide, pide peticiones para su vida, y éste recibe. El que busca la voluntad del Señor en su vida, éste la halla, y al que llama a las puertas del reino, pues se le abrirán las puertas del reino. El Señor no es indolente en este caso. Él siempre se deja hallar por los que piden, buscan y llaman. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor nos dice que en nuestra imperfección nunca vamos a tratar mal a nuestros hijos. Bueno, en este mundo ustedes saben que encontramos también personas que tratan muy mal a sus hijos, pero en general, si un hijo le pide pan, nosotros no le vamos a dar una piedra, o si nos pide un pez, no le vamos a dar una serpiente. Entonces, si nuestro carácter es malo, si nuestra personalidad es mala,
y damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué tal si pensamos en el Padre, que es el amor mismo? Él es la bondad misma, Él es la santidad. Él, repito, es el amor. ¿Cómo es que vamos a blasfemar y pensar que si nosotros le vamos a pedir algo bueno, Él nos va a dar algo malo? Eso sí ocurre, pero con el Dios de este siglo, con el príncipe de este mundo, con Satanás. Mas con el Padre no será así. Él nos dará buenas cosas a los que le pedimos. Y quisiera también hacer claridad al respecto, que en ocasiones nosotros pedimos, pero pedimos mal, como dice la carta de Santiago, del apóstol Santiago, que dice, piden, pero piden mal, porque piden para sus deleites, pero no piden según la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor no nos concede esos anhelos o esas peticiones. Y muchas veces pedimos, en vez de un pez, pedimos una serpiente. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, perdona nuestra ignorancia y no nos va a conceder una serpiente, y tenemos que glorificar al Señor por su actitud y por su perdón y por su misericordia y por lo dolente que es ante nuestras peticiones. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En los versículos anteriores se refería a la oración. Desde pedid y se os dará hasta dará buenas cosas a los que le pidan. Pero aquí cambia a la regla de oro. Esta es fundamentalmente la regla, que nosotros debemos tratar a los hombres como queremos que ellos traten con nosotros. Siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesús, ese refrán ya se practicaba, pero en un aspecto negativo, porque decían, lo que no queréis que los hombres hagan con vosotros, no los hagan con ellos. Y el Señor gira esta situación y lo coloca en un aspecto positivo. Dice más bien que las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros debemos hacer con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Toda la ley que encontramos en Levítico y en Deuteronomio acerca del trato con los demás se resumiría en esto. Todo quedaría solucionado. Tratemos a los demás como quieren que se trate con nosotros. Y de allí la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esto se practicaba antes precisamente para pagar de la misma forma mala que trató un hombre a otro, entonces que se le haga al mismo. Esto está en cierta forma relacionado. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está claro, la puerta estrecha es la puerta de las pruebas, es la puerta que nos lleva al reino de los cielos. Y nos conduce a un camino bastante estrecho que nos lleva a la salvación y a la vida. Y son pocos los que vamos a hallar, tanto esa puerta como ese camino. En algunas visiones de hermanos que tienen ese don y ese talento de mirar las cosas del cielo, de mirar el mundo espiritual, ellos me han contado que miran el camino ancho, que es como una avenida muy ancha, y van miles y miles y miles, van por ese camino y terminan en un despeñadero. Pero el peregrino que va por el camino angosto va muy feliz, va silbando y va saltando y va muy contento. Y estos muchachos generalmente que me han dado esa visión como pastor de ellos, como misionero en la obra, me han dicho que la comparación es abismal, que por uno solo que va por el camino angosto van miles y miles por el camino ancho. Y es que así es, la puerta es ancha, es la puerta por la que invita a entrar el sistema de este mundo, el mismo Satanás. Es una puerta por la que no hay que hacer ningún esfuerzo para atravesar, y el camino es espacioso, no hay dificultad para caminar en él. Pero ese nos va a llevar a la perdición aquí en la tierra y a la perdición eterna. En cambio, la puerta estrecha es la puerta que nos va a llevar, por la que tenemos que luchar para entrar, esforzarnos mucho para entrar, y luego viene el camino angosto. Hace el libro
El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, hace alusión a esto cuando atraviesa el valle de la sombra de muerte cristiano y nota que el camino es demasiado angosto, pero al final del camino mira la luz y se da cuenta que este camino le lleva a la vida. Pocos, en realidad, son muy pocos los que la hallan. La puerta estrecha, el camino angosto y la vida. Es mi invitación para que ustedes y yo luchemos por atravesar esa puerta, atravesemos ese camino y finalmente seamos recompensados con la vida, con su vida, con la vida del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Guardaos de los falsos profetas. La indicación en este pasaje de por sus frutos los conoceréis es imperante, es directa, y es que nos debemos guardar de los falsos profetas, porque estos, recordando el pasaje anterior de la puerta estrecha, estos son los que son especialistas en conducirnos por la puerta ancha. Ellos nos indican, ve por esa puerta, nos dicen, que es la angosta, pero es la puerta angosta, pero es mentira, esa es la puerta ancha que nos lleva a la perdición y debemos guardarnos de esos falsos profetas, predicadores, apóstoles y todo lo que abunda en la actualidad. Ellos vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Están tan perdidos y tan confundidos que ellos mismos se aseguran a sí mismos que son ovejas y ni siquiera se dan cuenta que son lobos rapaces. Estos sí que tienen 2 grandes vigas y una en cada ojo que los tiene enceguecidos completamente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es fácil. Estos falsos predicadores o pseudopastores siempre van a estar dando fruto. Aunque se tarde un tiempo entre la siembra y la cosecha, el fruto va a ser evidente. Y el fruto se da generalmente en la vida de ellos, en cómo viven con sus familias, en cómo tratan a sus discípulos, en qué emplean su dinero, si lo que buscan es poder, si lo que buscan es riquezas, en fin. Los frutos los van a delatar, tarde que temprano los van a delatar. Y dice que no se puede recoger uvas de los espinos. O sea, algo tan fino como la vid no se va a recoger de los espinos o de los abrojos, plantas que son prácticamente cizañas, son plantas malas. Y los higos no se van tampoco a recoger de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto es inamovible, esto es inconmovible. El árbol bueno da frutos buenos, y es en usted y en mí que va a dar buen fruto la buena palabra. Por eso es que la palabra del Señor da tan excelentes frutos. Y por eso es que la palabra del anticristo, que predica en las malignas iglesias del día de hoy, pseudo iglesias, da frutos tan malos. De esas iglesias salen infidelidades, salen robos, salen problemas legales. Esos son los frutos que da la mala palabra. Porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. La palabra de Jesús siempre va a dar buen fruto en nuestra vida. Vamos a sentir esa paz que sobrepasa a todo entendimiento humano. Y el árbol malo, que viene a ser Satanás, no puede dar frutos buenos. El anticristo está metido en todas las iglesias. Eso lo hemos visto, es evidente. Y el anticristo es el que hace falsos milagros y el que conduce a la perdición. Cuando decimos anticristo, no podemos hablar de contrario a Cristo, sino de un casi Cristo. Por eso un antibillete, dinero, hablamos acá en Colombia de un billete de 50,000 pesos, que es el de mayor denominación,
Se puede decir un antibillete, porque es algo muy parecido, pero que no es lo mismo. Entonces el anticristo es algo muy parecido a Cristo, pero que no es lo mismo. No hablo de parecido en la bondad, sino en la imagen que él mismo refleja. El anticristo jamás va a dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. A estos árboles malos, acá en la tierra, generalmente el Señor los corta. Acaban haciendo violaciones, haciendo robos, haciendo desfalcos, dejando botadas a las ovejas, en fin. Muchas veces son cortados aquí, en la mayoría de las veces. Pero si alguno no es cortado, pues que espere el fuego eterno, que espere el Gehenna, que espere el infierno, la cárcel del diablo, porque allí sí será echado en el fuego. ¿Y todo por qué? Por ser infiel, por ser un árbol malo que siempre pensó que estaba dando buen fruto, o aunque sabía que daba mal fruto, insistía en decir que ese era buen fruto y todo para su beneficio. Por eso guardémonos de esos falsos profetas. Miremos qué frutos dan y que no sea que nosotros también empecemos a dar ese mal fruto y entonces nos pongamos de acuerdo y trabemos el brazo con el falso pastor y sigamos hacia adelante al despeñadero. Así que por sus frutos los reconoceréis. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir Señor, Señor, invocar el nombre de Jesús, no está para nada mal. Esto lo podemos hacer, pero que no sea una profesión verbal, que no se nos convierta en un rezo, que no pensemos que por eso nosotros vamos a actuar como el Señor y vamos a lograr una verdadera conversión. Esto es igual que pasar al frente de una congregación y hacer la oración del pecador y pensar que por eso uno va a ser bautizado en el Espíritu y algún día se va a convertir. No, por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Solo lo hará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que obedezcamos a su Hijo, que nos parezcamos a Jesús, que cuando Él mire hacia la tierra, no nos mire a nosotros, sino que mire a otro Jesús, el que está dentro de nosotros, y que nos llame hijos. Esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. Sí podemos decir Señor, Señor, pero si no estamos bautizados en el Espíritu y tenemos al Señor Jesús en nuestro interior y somos unos jesucianos, o sea, traducido, unos Jesuses pequeños aquí en la tierra, jamás vamos a entrar al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No se trata de esto. Se puede profetizar mucho. Balaam profetizaba, mas sin embargo, se condenó. En tu nombre podemos echar fuera demonios. Pues supongo que Judas también lo hacía y que predicaba, pero eso lo salvó. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No, los milagros no solo vienen de Cristo, los milagros vienen del anticristo, del casi Cristo, que está relacionado con el príncipe de este mundo, que es una potestad aquí en la tierra y que engaña haciendo milagros. Por eso ustedes van a los estadios y van a ver, bueno, algunos son mentirosos, algunos son unos farsantes que suben y dicen haber estado enfermos y no lo están, pero en otros se hacen unos milagros que apenas se acaba ese culto, digámoslo así, esa reunión, salen del estadio e inmediatamente quedan enfermos de nuevo, porque el diablo y Satanás son expertos en engañar. El nombre más apropiado para este ente es engañador. Entonces, usted puede haber profetizado en su nombre, puede haber echado fuera demonios, puede haber hecho muchos milagros, pero si no ha llevado una relación estrecha con el Señor, en comunión con Él, si no le ha obedecido, si ha sido un oidor olvidadizo y no un hacedor de su palabra, si no ha llegado a una verdadera conversión, y digo, si no hemos llegado, me incluyo, a una verdadera conversión, no entraremos al reino de los cielos. Así digamos millones de veces, Señor, Señor. Así también millones de veces profeticemos en su nombre, echemos fuera demonios y hagamos muchos milagros. Esto no es tan importante para nosotros. La salvación es unilateral. Lo que debemos hacer es llegar a conocerlo al Señor y que Él nos conozca, que Él nos encuentre primero. Por eso acá dice, y entonces les declararé.
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Él nunca los llegó a conocer. Él nunca los llegó a conocer. Para él nunca estuvieron escriturados en el libro de la vida, porque aunque decían Señor y actuaban en su nombre, nunca obedecieron y tuvieron una relación hijo-padre con él. Nunca aplicaron las enseñanzas del Señor y nunca tomaron la cruz que tomó el Señor. Bien dice él, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Así que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. El que no aborrezca padre, madre, casas, cosas, hijos, esposa, y en última instancia su vida misma, no es digno de mí. Así que debemos no anhelar tanto ser pastores, ser predicadores, ser misioneros, sino ser hermanos de Jesús e hijos del Padre, así como ser bautizados con su Santo Espíritu, con el gran Confortador, con el gran Consolador, con el Paracletos, con el que va a caminar a nuestro lado. Y para eso tenemos que estar llenos absolutamente de su mensaje y de su palabra. Pero entonces tenemos que ponerla por práctica en nuestra vida. Es que no solo se trata de confesarlo, sino de creerle y de convertirnos, una verdadera conversión, o sea, que dejemos de ser los humanos que somos y nos convirtamos a Cristo, o sea, que nos parezcamos muchísimo, pero muchísimo a Él, hasta que obtengamos el beneplácito y la autorización del Señor para declararnos hijos de Él. Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Acabamos terminando ya el capítulo 7 y viene una de las más fuertes palabras que se titula Los dos cimientos. De hecho, hasta aquí viene el Sermón del Monte, pues termina con los versículos que dicen: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos al principio, los dos cimientos. Cualquiera pues, esto califica a cualquiera, que me oye estas palabras y las hace, a cualquiera. El Señor no hace acepción de personas. Puede ser el más pecador o el más santo. No, aquí no hay acepción. Aquí es para todas las personas. Aquí no hay mayores calificaciones o menores. Si se oye las palabras del Señor y las hace, pues esto será comparado a un hombre prudente que edifica su casa sobre la peña. O sea, aquel que excavó y excavó y excavó en la arena hasta que encontró la roca y ahí colocó, decimos acá en Colombia, las zapatas, el fundamento. O sea, de ahí van las columnas de su casa, que al caso viene a ser su vida. Se puede escarbar en la tibieza de la arena, porque ya hemos dicho que el Señor compara a la tierra con el reino de los cielos, a la arena con las tibiezas y al mar con los fríos. De aquí la palabra dice que el hombre prudente escarba y te escarba hacia aparte las tibiezas, hasta que encuentra la peña, la roca de salvación que es el Señor mismo, y ahí empieza a fundamentar, a fundir las columnas sobre las que se va a edificar su vida. Y este es un hombre prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Bien, la lluvia, los ríos y los vientos son las pruebas que el Señor va a colocar a través de nuestra vida,
Recordemos que cuando azotó el viento y el mar a la barca, en Jesús calma la tempestad, el Señor le dio la orden que cesara el viento y que cesara el mar. El viento se refería a los espíritus malignos y el mar a todo el sistema de este mundo que agobiaba la barca, que es la iglesia, donde va el Señor Jesús, donde va su Santo Espíritu. Y Él puede aplacar eso en nuestra vida, pero lo que nos está indicando es que para no aplacarlo, para que no lo despertemos en la barca como hombres de poca fe, lo que Él quiere más bien es que fundamentemos nuestra vida sobre Él, sobre la roca. Entonces eso nos dará muchísima fe. Y aunque venga la lluvia, los ríos y los vientos, que son las pruebas de este mundo que van a querer azotar nuestra vida, nuestra casa y derrumbarla, esta casa no va a caer, porque está fundada sobre la roca de salvación, que es Jesús mismo, nuestro Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato traduce loco. Y en el primer versículo, en el 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente traduce cuerdo, que es lo contrario a loco. Acá dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, a un hombre loco, a un hombre que vive en su sabia prudencia, de que se jacta de su sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y el hombre prudente no se jacta, sino que se goza en su sabiduría e inteligencia espiritual, la que el Señor ha puesto en su mente, en su psique, en su alma. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bien, este hombre ha salido del mar, que es el sistema de este mundo. Ha tratado de buscar al Señor y llegar a la tierra, pero solo se ha quedado en la playa, en la arena del mar. Y con esto ya él se contenta y se conforma. Recordemos que el gran problema de este mundo es la inconformidad. Y cuando éste prueba algo de conformidad, cuando está en la arena, ya edifica su vida y su casa sobre la tibieza de la arena. Apocalipsis nos dice que Él conoce a los tibios, y por cuanto no son calientes, sino tibios y no fríos, Él soportará que una persona sea fría, porque entonces todavía tiene la posibilidad de llegar a tierra, pasar del mar a tierra, o sea, de ser caliente, de salvarse. Pero le dice: pero yo conozco tus obras, y sé que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. El Señor lo va a sacar de su boca y no le va a dar participación en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Este edifica la casa sobre la tibieza, y en su sabiduría, su sabia prudencia, dice: bueno, aquí hago la casa y se va a hacer como yo quiera. Entonces van a venir las pruebas y va a descender lluvia, y van a venir ríos, y van a soplar vientos, y van a dar con ímpetu en esta casa. Y la casa va a caer, o sea, la vida va a caer, y va a ser grande la ruina, porque en esas tibiezas Él no va a soportar las pruebas, porque su vida no está fundada sobre la roca y la peña de salvación, nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, sino que está sobre la arena, o sea, sobre esas tibiezas que cuando sube el mar con la marea, entonces tapa la arena y está en el mundo. Pero entonces cuando baja el mar, baja la marea, se descubre la arena y Él dice estar en la tierra, pero figuradamente. Está haciendo las cosas según su ego, según su pensamiento, según su sabia prudencia. Y es ahí donde dan ríos, soplan vientos, viene lluvia, dan con ímpetu contra su vida y la casa cae. Y cae. Y el hombre se retrasa y se va al pecado, y ya de verse de perdido, que no tiene donde habitar y todo, pues no queda sino volver al mar, o sea, al sistema de este mundo. Pero ya para arrepentirse desde el mar y volver de nuevo a buscar la tierra es muy difícil, porque Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 20:22 dice que mejor no les hubiera sido conocer del santo mandamiento que después de haberlo conocido, volverse atrás, porque les acontecerá lo del mismo proverbio.
La puerca vuelve al lodo cenagoso después de ser lavada y el perro después de vomitar vuelve a comerse el vómito, o sea, vuelve a comerse el pasado, la vida anterior. Han vomitado esa vida anterior y la vuelven a comer. Han sido lavados como los puercos de su vida pasada, de su vida pecaminosa, pero se vuelven a revolcar en el lodo. Y con esto también quisiera recordarles el versículo anterior acerca de los puercos y los perros. Los perros tipifican a los críticos, los que critican mucho, y los puercos a los hipócritas en la iglesia. Entonces desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, dan con ímpetu contra aquella casa y va a ser grande su ruina. El que edifica sobre la arena se va a volver al mundo. Y entonces va a ser como la marrana lavada que vuelve al lodo cenagoso, o el perro que vomitó y vuelve a comer el vómito. Ya crucificarlo al Señor 2 veces no se puede, según Hebreos 6:6. Entonces las personas que se han vuelto al mundo, esto se llama apostatar de la fe. Estas personas, o más bien a estas personas ya les queda muy, pero muy difícil arrepentirse, porque ya conocieron la arena, conocieron la tibieza y estuvieron a un paso de dar con la tierra, que es el reino de los cielos. Pero por su sabia, entre comillas, prudencia, no quisieron hacerlo. Así que es más que una recomendación, una advertencia para ustedes y para mí: no apostatar, no volverse atrás. Para terminar el capítulo 7 y dar término final al Sermón del Monte, leamos los últimos 2 versículos que son para mí los más preciosos de este sermón. Y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Quisiera enseñarles, si ustedes me lo permiten, que la doctrina es, se puede decir, el antitipo de la educación. Una persona va a la universidad a educarse, o sea, a llenarse de datos y de información para luego con eso ejercer una profesión. Eso es la educación. Entonces, más que un antitipo, podemos hablar que la doctrina es algo mucho mejor que la educación, y es que la doctrina es una enseñanza que a uno no lo llena de datos, como las enseñanzas de la educación. Allá va a recibir enseñanza, pero para llenarse de datos y de conocimiento. En cambio, la doctrina es una enseñanza que lo llena a usted y a mí de entendimiento. O sea, que la doctrina es no solo una enseñanza, sino que es un estilo de vida. ¿Y qué viene a ser la educación? Pues un medio de vida. Correcto. Así que la doctrina es una enseñanza que cambia nuestras vidas, porque la doctrina es la enseñanza que aplicamos a nuestra vida personal. En cambio, la educación no la podemos aplicar, porque la educación la aplicamos más bien a un trabajo o al resto de personas que les enseñamos, o en fin, a los libros que escribimos o a las palabras que enseñamos. Esa es la gran diferencia entre educación y doctrina. 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas de ese tiempo eran las personas que manejaban los rollos en la sinagoga, que llegaban el día en que se reunían, un día a la semana, que era el sábado, y desenvolvían los rollos y los leían. Eso era todo lo que hacían. No estaban capacitados más para nada. No había revelación, no había unción, y mucho menos doctrina. Se asemejaba mucho esto a la educación que se da ahora en los colegios y en las universidades, que podemos compararla mucho a una esclavitud, y en otra ocasión vamos a hablar de esto. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús, el Hijo de Dios, es el único que tiene autoridad para predicar su evangelio. Así que nosotros, los ayudantes, los copastores o comisioneros del Señor, porque somos simplemente unos
ayudantes infieles que solo hacemos lo que se nos ha mandado hacer. Si no estamos llenos de Jesús, entonces no vamos a poder predicar su palabra. Es definitivo. Tenemos que tener a su Espíritu Santo para que podamos predicar con autoridad, lo que no hacían los escribas de ese tiempo, porque ellos recurrían a los escritos de los rabinos, de los rabís, y por eso el pueblo estaba moribundo y con hambre y sed de justicia, pero no encontraban en la sinagoga. Así que Jesús es el único que puede predicar estas palabras con autoridad. Y este es el fin del Sermón del Monte. Finalizamos con el capítulo 7. Padre, te doy muchísimas gracias por haberme permitido compartirle a mis hermanos este sermón. Te glorifico y te doy la honra porque has tenido a bien utilizarme como tu vaso para llegar con el agua de vida a tus hijos y hacer del manantial de vida para ellos. Pero esto solo se puede porque tú, Señor, en tu misericordia, me lo has permitido. Muchísimas gracias, Señor. No tengo cómo agradecerte esta oportunidad. Lo único que te puedo decir es que te amo con toda mi vida, Señor. Te amo.